Introducción. Existe una necesidad. Explica y nos menciona cómo el consejo de estudia mucho y obtén buenas calificaciones para tener un buen empleo se ha convertido en una idea muy antigua. Hoy en día las personas más ricas no se volvieron ricas debido a su educación, sino a sus habilidades. Y es que el estudiar y conseguir buenas calificaciones ya no constituye a tener éxito y seguridad en el empleo. La prueba del prototipo de Robert Kiyosaki consistía en un juego, el cual 15 personas participaban en dicha prueba. El tablero tenía dos pistas, una de ellas se llamaba la carrera de la rata. Fue explicada de la siguiente manera. Un hijo va a la escuela y obtiene buenas calificaciones. Es aceptado en la universidad y consigue un trabajo. Comienza a ganar dinero y su futuro parece ser brillante. Forma una familia y consigue un auto, una casa y comienza a trabajar más duro. Sus ingresos ahora se han incrementado y sus impuestos también. Ahora está atrapado en un ciclo, en la carrera de la rata, pagando, pagando sus tarjetas de crédito, hipoteca, entre otros gastos. Todo esto se lo aconsejan a sus hijos. Seguir obteniendo buenas calificaciones y para tener un buen trabajo. Y dicho proceso se sigue con la siguiente generación. Sin embargo, hay una manera de salir de la carrera de la rata, y es demostrar nuestras propias capacidades en contabilidad y en inversión. La principal preocupación de Robert era la brecha creciente entre los pudientes y los necesitados en todo el mundo. De acuerdo con Robert, los niños pasaban varios años en un sistema educativo anticuado, con materias que nunca pondrán en práctica, y preparándolos para un mundo que ya no existe. Hoy en día el consejo más peligroso que le podemos dar a nuestros hijos es el siguiente: ve a la escuela y obtén buenas calificaciones para tener un trabajo seguro. Es un mal consejo, porque si se desea que sus hijos tengan un futuro financiero seguro, no pueden jugar con este tipo de reglas anticuadas. Simplemente es demasiado arriesgado. Las reglas anticuadas las explica Robert de la siguiente manera. Tanto Robert, tanto Robert como las demás personas juegan un tipo de reglas diferentes a la que la mayoría de la gente utiliza. Por ejemplo, el precio de las acciones generalmente sube cuando se presenta la reducción de operaciones, y esto al mercado le gusta, pues cuando una compañía reduce sus costos laborales, ya sea mediante la automatización o consolidación de fuerza de trabajo. Y es que cuando el precio de las acciones suben, las personas como los accionistas se enriquecen, los empleados pierden y los propietarios o inversionistas ganan. Esa es la diferencia entre un empleado y un empleador. Es tonto asumir que la educación que el sistema escolar proporciona prepara a los hijos para el mundo real, al que se van a enfrentar, y ellos necesitan conocer el conjunto de reglas sobre el dinero con las que actúan los ricos y de acuerdo con las que actúan el 95% de las personas. Y esas reglas del 95% se aprenden en casa y en la escuela. Los hijos necesitan una educación sofisticada, pero el sistema de hoy no cumple con los estándares adecuados. A continuación se presenta la historia de los dos padres de Robert, uno rico y uno pobre. Su padre educado le aconsejaba trabajar para una corporación. El padre rico le decía que fuera dueño de la corporación. Su padre educado alentó a Robert a ser una persona inteligente. Su padre rico alentó a Robert a contratar a personas inteligentes. El verdadero padre de Robert era el superintendente de educación de Hawái. Era muy inteligente y tenía un doctorado. Ambos padres fueron exitosos y trabajaron duro durante toda su vida. Uno de ellos pasó una crisis económica durante toda su vida, mientras que el otro se convirtió en el hombre más rico de todo Hawái. El hecho de que Robert tuviera dos padres le daba la oportunidad de escoger dos puntos de vista. Sin embargo, uno correspondía a un hombre rico y otro a un hombre pobre. Ambos tenían puntos de vista diferentes sobre el tema del dinero, y es que el hecho de que tuviera la influencia de dos padres le resultó muy difícil, ya que ambos no le decían las mismas cosas. Una de las razones por la que los ricos enriquecen, los pobres se empobrecen y la clase media lucha con sus deudas es debido a que el dinero les es enseñado en casa y no en la escuela. Aprendemos de nuestros padres sobre el dinero, pero ¿qué puede decirle un padre pobre a su hijo sobre el dinero? Quizás decida decirle: ve a la escuela y estudia duro, y hará caso a ese consejo. Pero las escuelas se enfocan en las habilidades profesionales y académicas, pero no en las habilidades financieras. Robert obtuvo una valiosa perspectiva sobre el poder y el efecto, y es que se debió a las dos opiniones de su padre. Y es que uno de sus padres les decía:
no puedo comprarlo, mientras que el otro decía, ¿cómo puedo comprarlo? La primera frase nos deja al margen, mientras que la otra nos obliga a pensar. Su padre rico decía que al decir las palabras no puedo comprarlo, nuestro cerebro dejaba de funcionar, pero al formularnos la pregunta ¿cómo puedo comprarlo?, tu cerebro se pone a funcionar, pues él era un fanático de ejercitar la mente. Siempre decía, mi cerebro se hace más fuerte porque lo ejercito siempre. Me di cuenta que uno de ellos siempre ponía su cerebro a dormir en lo que se refería a cuestiones del dinero, y el otro tenía el hábito de ejercitar su cerebro. Uno de los padres se hizo más fuerte financieramente, mientras que el otro se hizo más débil. Por ejemplo, una persona que va al gym a ejercitarse todos los días no tiene la misma capacidad o condiciones de salud en comparación a otra que no lo hace. Su padre rico siempre decía que él era rico, incluso cuando quedó en bancarrota, mientras que el otro padre decía que nunca sería rico y se cumplió. Se dio cuenta que su padre pobre no era pobre debido al dinero que ganaba, sino a sus ideas y acciones. A la edad de 9 años, Robert decidió escuchar a su padre rico en lo que se refería al dinero, y este lo educó hasta la edad de los 30 años. Así que si obtenemos una educación financiera, tenemos un control sobre el dinero y comenzaremos a acumular riquezas. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Mi padre solía decir que si quieres trabajar para algo debes conseguirlo. Así que un sábado por la mañana, Mike y yo nos convertimos en socios de negocios. Un día, mi padre llevó a uno de mis amigos para ver a dos niños moviéndose para lograr una gran producción. Dicha producción consistía en hacer monedas. Estaban haciendo dinero. Esa tarde su padre le explicó la palabra falsificación. El padre de Robert les dijo que visitaran al padre de Mike, pues este era un dueño de una serie de restaurantes. Así que decidieron ir con el padre de Mike. Él les propuso trabajar para él y les enseñó todo lo que debían saber sobre el dinero si trabajaban para él. Así que comenzaron a trabajar por 10 centavos la hora, durante 3 semanas. Sin embargo, el padre de Mike sabía que Robert estaba a punto de renunciar, así que exactamente a las 9 de la mañana, su padre rico salió de su despacho y lo invitó a entrar. Robert estaba muy molesto porque no le había enseñado nada y se quejó con él diciéndole que lo iba a notificar con el gobierno. El padre rico le respondió que esa no es la manera en que la vida le enseña, y es que la mayor parte del tiempo la vida te empuja de un lugar a otro. Le dijo que si quería aprender las lecciones de la vida, le iba a ir bien, y lo convertiría en un joven sabio y rico. Y Robert sabía que él estaba en lo cierto.